Hola amigos del canal, les presento la empresa Viñedos Barbita Azul, el cual elabora los mejores piscos y vinos del Perú, elaborados y envasados en el Fundo Santa Adela de Cañete, Lima. Ofrecemos a nuestros clientes los mejores piscos, vinos y cachinas, venta al por mayor y menor. Para mayor información, ubícanos en Facebook como Viñedos Barbita Azul. Gracias. Buenas noches amigos del canal. El día de hoy el tema de razonamiento matemático será planteo de ecuaciones. Empecemos. Pregunta 1. Hallar dos números consecutivos de tal manera que la suma del duplo del menor y el triple del mayor sea 103. Dos números consecutivos. El primero de ellos le pondremos como incógnita x y como son consecutivos, el siguiente número será x más 1. Dicen la suma del duplo del menor, o sea, el doble del menor que es x, más el triple de mayor, quiere decir multiplicado por 3, el número mayor, que es x más 1, sea igual a 103. Despejando y aquí aplicando la propiedad distributiva, 3x más 3, agrupamos 5x más 3 igual a 103. 5x igual a 100, x igual a 20. Nos pide hallar los dos números consecutivos. Para ello, solo reemplazamos el valor de x obtenido. X valdría 20 y x más 1 valdría 21. Problema 2. La suma de tres números enteros consecutivos es n. ¿Cuál de estos números representa el mayor? La suma de tres números enteros consecutivos es n. Al primer número pongámosle de incógnita x. Al segundo número x más 1 y al tercer número x más 2. Por condición del problema nos dice que la suma de estos tres será igual a n. ¿Cuál de estos números representa al mayor? Agrupamos las x, tendríamos 3x y 1 más 2, 3 igual a n. Despejamos el valor de x y obtenemos que x es igual a n menos 3 sobre 3. Pero esta no es la respuesta del problema, ya que nos dicen ¿cuál de estos números representa al mayor? El mayor de estos tres claramente se observa que es x más 2. Entonces, una vez acomodando esta fracción, dividiendo a 3 entre n entre 3 y a 3 entre 3, tendríamos que x es igual a n tercios menos 1. Y recién ahí reemplazamos en el mayor de ellos, que es x más 2. Entonces sería n tercios menos 1 más 2. Respuesta final, n tercios más 1 es lo que representa al mayor de estos números. Pregunta número 3. La diferencia entre el cuadrado del mayor y el cuadrado del menor de dos números consecutivos es igual a 5. Los números son, entonces nos dice dos números consecutivos, uno de ellos x, el segundo de ellos x más 1. La diferencia entre el cuadrado del mayor, x más 1 al cuadrado, menos el cuadrado del menor, x al cuadrado. Esto es igual a 5 por condición del problema. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es de productos notables lo que es conocido como diferencia de cuadrados. A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Tendríamos entonces por un lado la suma de estos dos valores, que en este caso sería x más 1 más x, que es el segundo valor. Y en el otro corchete tendríamos la diferencia entre ambos números, x más 1 menos x, y esto es igual a 5. Distribuimos, aquí tendríamos, bueno, en el primer corchete tendríamos como resultado 2x más 1 y en el segundo de ellos tendríamos x más 1 menos x. Se eliminan las x y nos quedaría el valor de 1. Y este producto es igual a 5. 2x más 1 igual a 5, 2x igual a 4 y el resultado de x es igual a 2. Los números son, entonces nos pide hallar el valor de x y de x más 1. Reemplazamos 2 en x y tendríamos que el primer valor es x igual a 2 y el segundo sería el número 3. Esa es la respuesta final. Hallar el menor, pregunta 4. Hallar el menor de tres números impares consecutivos tales que la suma de los dos últimos sea 29 más que el primero. Entonces, un número impar siempre va a ser representado de la siguiente forma. 2 por x, lo que se encuentra al lado izquierdo es un número par, pero como queremos un número impar, entonces sería más 1, es decir, el siguiente, ¿verdad? Nos dice tres números impares consecutivos, 2x más 1, 2x más 3 y 2x más 5. ¿Por qué no colocamos aquí 2x más 2? Porque si este es el número impar,
el que le sigue sería par, ¿verdad? Es por eso que lo tienes que hacer sumado más 2. 2x más 1, 2x más 3 y 2x más 5. La suma de estos tres, no, disculpe, la suma de los dos últimos sea 29 más que el primero. Quiere decir que el primero, que es 2x más 1 más 29, es igual a la suma de estos dos últimos. Y luego solo queda agrupar las x y los números hacia un lado. Tendríamos en el lado izquierdo 4x más 8, en el lado derecho 2x más 30. Pasamos las x al lado izquierdo y los números al lado derecho y obtenemos que x es igual a 11. Hallar el menor de estos tres números. El menor de ellos es 2x más 1. Reemplazamos 11 en x y obtenemos 2 por 11 más 1 igual a 23. Y esa es la respuesta para este problema. Ahora pasamos al problema 5. Hallar tres números naturales consecutivos, tales que 2 veces el menor sea 53 menos que 3 veces el mayor. Entonces, tres números naturales consecutivos. Ya sabemos que se representan de la siguiente manera. X, x más 1 y x más 2. La condición del problema dice, tales que 2 veces el menor que es x, sea 53 menos que 3 veces el mayor. Quiere decir que 3 veces el mayor menos 53 es igual a 2 veces el menor. Este menos 53 lo pasamos a la derecha y a la izquierda, y tendríamos esta ecuación. 2x más 53, aplicando en el lado derecho la propiedad distributiva, igual a 3x más 6. Despejamos x y tendremos el valor para esta incógnita, que sería 47. Nos piden hallar los tres números naturales consecutivos, es decir, x, x más 1 y x más 2. El primero de ellos sería 47, y como son consecutivos, 48 y 49. Esa sería la respuesta para el problema número 5. Ahora, para el problema número 6, ¿qué nos dice? La suma de tres números pares consecutivos es 366. Hallar los números. Para un número par siempre se va a representar de la siguiente manera. 2 por una incógnita. Como nos dicen que son tres pares consecutivos, el primero de ellos será 2x. El segundo será 2x más 2 y el tercero 2x más 4. Es lo mismo que cuando teníamos un número impar. No sumábamos 2x más 1, ¿verdad? Porque si este es par, el que le sigue es impar. Es por eso que lo sumamos más 2 y más 2, para tener la certeza de que estos tres números son pares. La condición de problema nos dice que la suma de estos tres es igual a 366. Hallar los números. Entonces acá simplemente agrupamos las x, tendríamos 6x más 6 igual a 366. Pasando al lado derecho el número 6, restando, tendríamos que 6x igual a 360. X igual a 60. Hallar los números. El primer par sería 120, 2 por 60, 120. El segundo de ellos sería 2 por 60 más 2, 122. O simplemente, ya conociendo el primero, sabemos que el siguiente par es 122, el siguiente par 124. Y esa es la respuesta para el problema número 6. Ahora pasemos al siguiente. Problema número 7. La suma de tres números impares consecutivos es 237. La suma de tres números impares. Entonces, el primero de ellos será de la forma 2x más 1. El siguiente 2x más 3. Y el siguiente del siguiente 2x más 5. Nos dice que la suma de estos tres números impares es 237. Hallar dichos números. Sumamos e igualamos a la condición. Agrupamos, tendríamos 6x más 1 más 3 más 5, lo cual arroja el valor de 9, igual a 237. 6x igual a 228, x igual a 38. Entonces, el primer número impar, sería 2 por 38 más 1, que sería 77. El siguiente impar sería 79 y el siguiente 81. Y esa es la respuesta para el problema número 7. Ahora, el problema número 8. Hallar tres números consecutivos de modo que el mayor entre el menor sea igual a los 3 décimos del intermedio. ¿Cómo escribimos eso? Tres números consecutivos en el cual nos dice que el mayor, x más 2, entre el menor, x más 2 entre x, es igual a los 3 décimos
del intermedio, 3 decimos de x más 1. Pasamos a multiplicar el 10 aquí y el x al lado derecho y tendremos 10 por x más 2 y x por 3 por x más 1. Aplicamos propiedad distributiva en ambos lados, tendremos 10 por x, 10x, 10 por 2, 20, 3x por x, 3x al cuadrado, y 3x por 1, 3x. Aquí tendríamos una ecuación cuadrática, pasando todo al lado derecho, con los siguientes valores. 3x al cuadrado menos 7x, porque el 10x de acá pasa a restar al 3x y tendríamos menos 7x. Y el más 20 del lado izquierdo, al pasar al lado derecho, se convierte en menos 20. Resolvemos la ecuación cuadrática por aspa simple. Sabemos que para el aspa simple, los dos números de acá deben ser multiplicados igual al primer término. Y los dos números finales deben ser multiplicados al último término. Entonces, si aquí tenemos 3x al cuadrado, una opción sería colocar 3x por x. Nos da dicho valor. Ahora, para que nos dé menos 20, tendríamos múltiples opciones de las cuales vamos a elegir 5 y menos 4. Porque si multiplicamos 3x por menos 4, tendríamos menos 12x. Y 5 por x, 5x. Y la suma de dichos valores de la multiplicación en aspa debe darnos el valor intermedio. Entonces, ahora tendríamos que 3x más 5 por x menos 4 es igual a 0. Aquí obtendríamos dos valores, x igual a menos 5 tercios y x igual a 4. Vamos a elegir el valor x igual a 4 porque estos son números naturales consecutivos. Entonces, los números consecutivos son 4, 4 más 1 y 4 más 2, los cuales son 4, 5 y 6. Ahora, la solución para el problema número 9. Primero leamos el enunciado. Sean dos números consecutivos tales que la cuarta parte del mayor exceda en 5 a la sexta parte del menor. Nos piden hallar el número menor disminuido en 1. Entonces, como son dos números consecutivos, tenemos que el primero de ellos es x y el segundo de ellos x más 1. La condición del problema dice que la cuarta parte del mayor exceda en 5. La cuarta parte del mayor exceda en 5, quiere decir que esto va a ser igual a la sexta parte del menor más 5, ¿verdad? Porque si esto lo excede a este, quiere decir que esto menos 5 será igual a esto. A ver, lo voy a escribir para entenderlo mejor. Sería así, que un cuarto del número mayor, que saldría x más 1, como dice que excede, quiere decir que esto menos 5 va a ser igual a un sexto de x, a un sexto del menor. Entonces, aquí este sería el segundo paso. Este es el primer paso. Y el segundo paso es ya despejando o pasando al lado derecho este menos 5. Nos quedaría un cuarto de x más 1 igual a un sexto de x más 5. Aquí aplicamos la propiedad distributiva o simplemente el 4 que se encuentra en la parte de abajo la multiplicamos. Tendríamos entonces al lado izquierdo x más 1 igual a 4 por x sextos más 5. X más 1 igual a 4x sextos más 20. Aquí sí se aplicó la propiedad distributiva. Despejamos el valor de x y tendríamos que x es igual a 57. Lo primero que se hizo fue pasar los valores de x al lado izquierdo y los valores o los números al lado derecho. Y se obtuvo este valor. El número menor disminuye en 1. Sin embargo, este no es nuestro resultado, ya que nos piden el menor disminuido en 1. Sabemos que el menor valor es x y disminuido en 1 sería 57 menos 1 igual a 56. Y esa es la respuesta para el problema número 9. Ahora, para el problema número 10. A un cierto número par se le suman los dos números pares que le preceden y los dos números impares que le siguen, obteniéndose en total 108 unidades. A un cierto número par, como ya lo hemos visto en problemas anteriores, un número par se representa como 2 por una incógnita. Dice que a este valor se le suman los dos números pares que le preceden.
Si cuando hacíamos los números pares que le siguen sumábamos más 2 y más 4, entonces preceder, que significa anteceder, es decir, antes, se le resta 2x menos 2 y 2x menos 4. Y los dos números impares que le siguen. Si este número 2x ya es par, el siguiente que le sigue sería 2x más 1 y este ya sería un valor impar. Más 2 nos daría 2x más 3, que es el siguiente número impar. Estos dos son impares y los dos del lado izquierdo son números pares. Nos dice que la suma de estos 5 valores es igual a 108. Agrupamos las x, tendríamos 2x, 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 2x. 2x 5 veces nos da 10x. Menos 4, menos 2 tendríamos menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5 más 3, menos 2. 10x menos 2 es igual a 108. 10x es igual a 110 pasando el menos 2 al lado derecho y x es igual a 11. El producto de los dígitos del número par. ¿Cuál era el número par? 2x, es decir, 2 por 11, que es 22. Pero esta no es la respuesta final, porque nos piden el producto de los dígitos del número par, es decir, 2 por 2, y esto sería igual a 4. Entonces, el producto de los dígitos del número par es 4, y esa sería la respuesta para el problema número 10. Ahora pasamos al siguiente. Pasemos al problema 11. Problema 11. La suma de 6 pares consecutivos es 150. Encontrar el número mayor. 6 pares consecutivos. Empecemos por el número par 12x. Si son consecutivos quiere decir que habrán números antes y números después, ya que este 2x está ocupando la posición número 3. Dos números pares anteriores sería restar este número par, menos 2 y menos 4. Y los que le siguen simplemente serían más 2, más 4 y más 6. Al sumar dichos valores, nos debe de arrojar 150. Agrupamos las x, que serían 2x, 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 aparecerían 6 veces, ¿verdad? Entonces, como aparecen 6 veces, sería 6 por 2x igual a 12x. Y aquí se nos facilita, ya que al restar y sumar los números tendríamos menos 4 y un más 4, se van. Menos 2 más 2, se van. Y solo nos quedaría más 6, como se puede observar aquí. Y eso sería igual a 150. Despejamos aquí y tendríamos que el valor de x es igual a 12. Pero recuerden que nos piden encontrar el número mayor. El número mayor de estos 6 es 2x más 6. Es decir, reemplazando el valor de x en esta parte, tendríamos 2 por 12 más 6. 2 por 12, 24, más 6, 30. Y esa sería la respuesta para el problema número 11. Para el problema número 12. A cierto número par se le suman los dos números pares que le preceden y los dos números impares que le siguen, obteniéndose en total 968 unidades. El producto de los dígitos del número par de referencia es, el número de par de referencia es este de acá, 2 por una incógnita. Los números pares que le preceden, es decir, que le anteceden, que vienen antes, son 2x menos 2 y 2x menos 4. Pero los números impares que le siguen o que vienen después serían, como este ya es un número par, el siguiente ya sería impar, por eso se le suma más 1. Y el otro siguiente, el impar que le sigue, saldría más 2, ¿verdad? 2x más 1 más 2. Por eso se coloca aquí 2x más 3. Escribimos la condición del problema que nos dice que la suma de estos 5 números es igual a 968. Agrupamos las x y agrupamos los números. Las x aparecen 5 veces y sería 5 por 2x, ¿verdad? Que sería igual a 10x. Ahora, sumando los números tendremos menos 4, menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5 más 3, menos 2. Y todo eso igual a 968 por condición del problema. 10x entonces saldría igual a 968. Este menos 2 pasando a la derecha saldría más 2. 10x igual a 970. X igual a 97. Pero recuerden que nos piden el producto de los dígitos del número par de referencia. El número par de referencia, que es 2x, saldría igual a 2 por 97, igual a 194.
pero nos piden el producto de dichos dígitos, 1 por 9 por 4, que es igual a 36. El producto de los dígitos del número par es 36. Esa saldría la respuesta para el problema número 12.